Ayer publicamos un video que yo sabía que no iba a tener gran éxito, que no ha tenido gran éxito, tiene alrededor de 9,000 visitas. Estos videos generalmente para esta hora, las 24 horas de haberse publicado, tienen alrededor de 12,000, 14,000, cuando tienen mucha suerte 16, 18,000 visitas, pero aquí estamos en las 9,000. Pero era un video al que tenía yo muchas ganas de hacer desde hace muchísimo tiempo. A través de un libro que se llama precisamente Nosotros los que no somos como los demás, un libro que leí hace bastante más de medio siglo, no creo haber tenido yo más de 14, 15 años cuando me cayó en mis manos ese libro, que tenía por cierto en la portada a Lionel, el hombre con cara de león, el hombre con cara de león. Y me adentré en este mundo maravilloso de las personas que son distintas y que se exhibían antes porque no tenían otra forma de sobrevivir en la sociedad tal como estaba en aquel momento. Y luego además con los años me acerqué al fenómeno del circo. El fenómeno del circo me gusta, me satisface, me emociona y me gusta como algunas cosas, porque es de verdad. En el circo no hay truco. Los funambulistas andan sobre cuerdas, los trapecistas se lanzan por el trapecio, y los que domaban, ahora desafortunadamente lo digo porque yo recuerdo cómo querían y cuidaban a sus animales, la mayoría de las personas del circo, hombre, de eso vivían. Aunque sí había casos de maltrato, pero no eran desde ningún punto de vista lo normal. Pero cuando tú te metías en una jaula con 4 tigres o 2 leones, pues no estabas jugando. Y cuando te metías o te ponías a trabajar con elefantes, que hay casos de elefantes que perdieron la razón y atacaron al domador, a la gente del circo y al público, y se salieron a la calle. Caso famoso, por cierto. Pero el circo es de verdad. En un mundo donde casi todo está cada vez más controlado y limitado, y qué bueno por otro lado, la Fórmula 1 es de verdad, por ejemplo, y el circo es de verdad. Precisamente hace poco estuvo aquí el Circo del Sol. Yo tengo una afición a ir a ver al Circo del Sol, incluso a otras ciudades de España donde está el Circo del Sol, y me gustó mucho un acto que hacían, que eran tres chicos con postes que van subiendo, saltando de poste en poste, que tienen pues zapatos como los que usábamos para escalar en roca, y guantes para poderse aferrar y poder subir y bajar por postes. Y a la semana de que yo tuve la oportunidad de ver este espectáculo del Circo del Sol, creo que era Ovo, es el nombre, tuvieron un accidente los chicos de los postes, se suspendió la función durante 15 minutos, porque es la otra característica del circo, la función debe continuar. He sido amigo de gente de circo, he estado en la parte de atrás del circo, he estado conversando con la gente que vive del circo, ¿no? Yo recuerdo mucho una chica que era la esposa del administrador de un circo, de unos italianos que conocí aquí. Ella era profesora y un día fue al circo y vio el circo y quiso hablar con el administrador, no es el administrador porque son hermanos todos y se organizan entre ellos, pero el que sale con el sombrero de copa y la levita roja y dice: amigos, amigas, bienvenidos al circo. Y se puso a hablar con él y se fueron a tomar un café, y total que tienen 3 hijos. Y ella se convirtió en acróbata con telas. Es una de las especialidades relativamente recientes del circo. Me gusta muchísimo el circo, me gusta mucho la vida del circo, me gusta mucho las escuelas de los chicos que trabajan y viven en el circo, su familia han nacido dentro del circo, pero que siempre llevan en las caravanas una pequeña aula y un profesor que les da clase a los niños. Esto siempre me ha encantado. Y entonces los fenómenos de circo, las personas extrañas, las monstruosidades, los que son diferentes, pues eran un fenómeno lateral al circo, era precisamente lo que se llamaba el sideshow. Y siempre me interesó la gente que es enormemente diferente y que sin embargo descubres que no es diferente, ¿no? Yo fui muy amigo de Gaby Brimer, una mexicana con parálisis cerebral,
que llegó a ser famosa porque su biografía la escribió Elena Poniatowska, llegó a ser conocida, una mujer que se las arregló para ir a la universidad y terminar una carrera y adoptar una hija y vivir una vida controlada por sus padres, porque bueno, la madre era muy especial. Yo recuerdo cuando nos llevábamos a Gaby a tomar a una fiesta a mi casa, donde íbamos a conversar y a tocar la guitarra. Yo nunca fui de fiestas de mucho bailongo, éramos más de reuniones de tocar la guitarra y arreglar el mundo. Y la madre se horrorizaba, pero ¿cómo se la llevan en la silla de ruedas? Pues hablamos de silla de ruedas, la metemos en la parte de atrás, en el maletero, cajuela o como le llamen en su pueblo, y nos la llevamos a casa y ahí pues, estamos con ella y a las 1 de la mañana se la devolvemos. Ay, la madre entraba en pánico, pero bueno, así es la cosa. La gente que parece diferente y no lo es muy, me parece muy relevante por las conclusiones que sacábamos de este video, porque todos aquellos que han sido atacados por ser diferentes, que hoy están siendo atacados por ser diferentes, por ser judíos, por ser musulmanes, por ser negros, por ser centroamericanos, por ser subsaharianos, por ser del norte de África, por ser azerbaiyanos, por ser ucranianos, por ser españoles, por ser sudamericanos, todos son iguales. Y son iguales a todos los demás.